Bueno, Con listo, respecto a Jesús. lo que yo escribí en el foro, preparé toda la clase hoy, ¿sí? Explicar esos ejemplos que están en el foro. Ok. Nosotros planteamos en el ejercicio 7 con el tema de la distribución exponencial. Todo bien. Por ahí, Ah, o tu sea, nos audio. fuimos ya. Ayer no pude escuchar. Sí, digamos, nos fuimos guiando con el ejercicio que tenía la Filmina. Y ahí Ujú. armó sus marcas de clase y de igual manera fuimos armando las nuestras. El tema es que o sea, una de las restricciones con las que hicimos el generador era de que la suma de las probabilidades de las marcas de clase tiene que dar 1 o 100, digamos, redondear la probabilidad o completarla. Y cuando nosotros sumamos nuestras probabilidades nos da más que 100 y por ende, digamos, nuestro sistema no nos deja ejecutar el método de marca de clase. Y bueno, en el ejemplo de la filmina también. Claro, lo que pasa es que porque es acumulativo. O sea, vos ya estás Ujú. acumulando. Por eso. Y en ese paso, ¿cómo haríamos para resolver eso? Contame de qué escenario es. ¿Son Nuestro ventas? escenario, ¿Qué son? no, son vida útil de computadoras. Propusimos de que la vida útil media de una computadora es de 5 años y entonces dijimos que dentro de esos 5 años la tasa de fallos o número de fallos por unidad de tiempo vendría a ser 1 por 5 años. Y ahí entonces dijimos cuánto sería la probabilidad de que falle en menos de 3 años o en 3 años. Y ahí hicimos los cálculos y nos da una probabilidad. Después hicimos en 8 años y después en 15. Y ahí vimos que, cómo iba bajando la probabilidad, creo que era. Ahora no tengo el gráfico que hicimos, los cálculos en la pantalla, porque estoy viendo únicamente la videollamada. Pero Ujú. ese fue el escenario que propusimos. A ver, eso está en... Generalmente lo que vos haces es decir cuál es el todo, digamos. Si vos decís, por ejemplo, estás midiendo en la unidad de años, vos decís el todo es 5. Entonces vos decís, bueno, yo voy acumulando hasta llegar a 5 y 5 sería el 100%. Ese es tu todo. Entonces, ¿cuánto puedo llegar a tener? Puedo llegar a tener 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Si vos, por ejemplo, hablas de fallas, vos tendrías que ver cuál es el peor escenario. ¿Sí? Entonces, sí, ¿cuánto es la cantidad máxima de fallas que podría llegar a tener? Y ese sería tu todo. Ese sería tu 100%. ¿Entendés? Y ahí vos lo que vas viendo es cómo vas acumulando hasta llegar a ese 100%. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Y, o sea, más o menos, porque supongamos si hacemos de 5 en el primero, Ujú. o sea, a ver cómo me explico. O sea, en el nuestro nosotros nos fue dando el de 3 una más alta probabilidad, que era 45. Y después cuando pasaba el 8 nos daba otra probabilidad. Ah, no, ahí subía, nos daba 80%. Y después en el 15 un 95%. O sea, obviamente porque ya pasó los 5 años hay mucha más probabilidad de que falle. Y Ujú. que antes de esos 5 años es menos probable. Y entonces, digamos, la suma no nos da 1, sino que justamente al final nos da 95, el del medio que era 8 nos da 80 y el primero nos da 45, porque es acumulado justamente. Y Claro, ahí no sabemos cómo resolver. por eso vos tenés que tener el peor escenario con el todo. Ese va a ser tu total, ese va a ser tu 100%. Y vos lo que haces es decir cuánto yo me aproximo a ese peor escenario. ¿Me entendés? O sea, decís, bueno, esto que me está dando, ¿cuánto representa del total? ¿Me entendés? No, la verdad que no, me está costando entender. A ver, ¿me podés pasar tu...? Ahí le paso el link, enseguida le paso. Ujú. O sea, vos tenés una probabilidad en el primer año. Si vamos al ejemplo de la filmina, ¿sí? Pongámosle una probabilidad del 30% en el primer año, ¿sí? En el segundo año vas a tener la del 30% de ese año más la de la segunda. Pongámosle que sea 60%, ¿sí? Sí, Entonces ahí vos lo que vas a tener es tu marca, tu mínima va a ser de 0 a 30 para el primer año, ¿sí? Y de 31 a 60 para el segundo año, si estamos hablando de frecuencias. ¿Está? ¿Está? ahí encontré el link, profe, le paso. Dale.
Porque si no te comparto el ejemplo que está en el aula. Lo copio y lo comparto Ahí o lo está, profe. hacemos en el Excel. Estaría bueno también. Ahí le pasé el link por ¿Y privado. abro? O me tenés que habilitar el ingreso. Bueno, ahí está complicado. Espere, mi compañera estaba. Ella es la, digamos, la que habilita es la dueña del documento que me habilitó a mí. Ahí tenemos un problemita. Profe, Bueno, eh, te doy el ejemplo que tenemos en la filmina, ¿sí? Bueno, Mientras tanto, a mí, por lo ¿sí? menos, profe, lo que me había servido mucho fue los ejemplos que usted nos iba mostrando cuando hacíamos los Excel. Ujú. Eso a mí me ayudaba después para entender mejor el problema. Claro, por eso voy a tomar el ejemplo que está en el aula, ¿sí? De exponencial, ¿sí? En donde vos tenés 1, 1,5, copio acá, 1, 1,5, después tenés 2, 2,5, 3, 3,5. Ahora te comparto el Excel y ahí hacemos juntos, ¿sí? De ahí tenés 0,6320, la primera. profe, si ahora le paso otro link, creo que con eso le puedo compartir. 0,776, 0,776, 0,864. O sea, lo que ustedes saben es que al hacer exponencial siempre va a aproximarse al valor máximo, pero nunca va a ser exactamente igual al valor máximo, ¿sí? 0,917, 0,917, 0,95, 0,969. Bueno. Supongamos que ustedes tienen, ¿sí? Estas marcas de clase, ¿sí? Esto es F, esto ya sería F de X, ¿sí? Esta ya sería la acumulada. Lo que ustedes tendrían que sacar es F de X, la probabilidad propia, ¿sí? La densidad sería. Claro, entonces ustedes dicen, ¿sí? ¿Cuál sería la mínima y cuál sería la máxima? ¿Sí? ¿Está? Ujú. Ahí voy entendiendo más o menos. ¿Está? Entonces vos tenés el primer año una probabilidad de 63%, ¿sí? Mínima de 0 y máxima de 63, pongamos, ¿sí? Acá vos tenés una probabilidad de 77%. Vos podrías poner acá, ¿sí? Una mínima de 64 y una máxima de 77. Solamente que vos acá estarías reflejando en realidad, ¿sí? Una frecuencia absoluta para ese año de 13%, ¿sí? Cuando vos en realidad querés decir que él va a tener la 63 más la 13. ¿Se entiende? Este va a ser tu Ahí f de se. x. ¿Está? Ujú. Acá vos vas a tener de 78 a 86. Acá vas a tener de 87 a 91. Acá vas a tener de 92 a 95. Y acá vas a tener de 96 a 1. A 99. ¿Sí? Acá tendrías que tener tu 100%, ¿sí? ¿Sí?
Acá le podés ajustar alguno. 63, 78, 86. ¿Sí? Acá vos tenés lo que pasa es que al hacer exponencial vos estás diciendo, el primer año yo puedo tener 63% de probabilidad. El segundo año yo puedo tener el 63% del primero más el 13% del segundo año. ¿Se entiende? Sí, sí, ¿Sí? sí. El tercer año yo voy a tener el 63% del primer año más el 13% del segundo más el 8% del tercer año. Por eso te dice que es acumulada, ¿se entiende? Claro, se entiende ahí. Entonces vos lo que podés es hacer es generar la fracción y determinar en qué año cae, digamos, ¿sí? Tu falla, digamos, ¿ok? O sea, le podría, en vez de ingresar el acumulado, podrías hacer la diferencia. En vez de ponerle, por ejemplo, el primer año iría 63 y Ujú. en el segundo sería 77, pero 77, la probabilidad de, o sea, Claro, a vos te va a dar, por 77 ejemplo, ¿sí? Si vos acá generás, por ejemplo, 10 muestras, ¿sí? Supongamos que te va a salir 6 acá, pongámosle 8 acá, 6 acá, a ver, vamos a ponerle acá 20 muestras. Estoy mirando los porcentajes, pongámosle 6 acá, acá, 15, 15, después sumamos las muestras. Acá tenés que tener la concentración del 60%, la mayor cantidad de fallas, pongámosle el primer año, ¿sí? Después el segundo año, ¿sí? Vos tenés menor cantidad de fallas, tenés un 13% de probabilidad de falla, ¿sí? Pero el segundo año vos tenés el acumulado del primero más el segundo, ahora te muestro, ¿sí? Después vos, acá disminuye otra vez la cantidad de fallas posibles, ¿sí? Acá pongámosle que puedas tener 2 fallas, acá pongámosle que tengas una, y acá pongámosle que tengas 3, ¿sí? Entonces vos generaste porcentajes que cayeron en estos rangos, ¿sí? Entonces vos decís, ¿sí? De un total de 35 fallas en 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, pongámosle, ¿sí? Año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, año 6. De un total de 35 fallas en 6 años, vos tenés la probabilidad de que el primer año tengas 15 fallas. Tenés la probabilidad de que en el segundo año tengas, ¿sí? 15 más 8, o sea, 23 fallas. El segundo año tenés la probabilidad de que tengas esto más esto. ¿Se entiende? O sea, vos con tu generador lo que generaste son los rangos de los porcentajes con los mínimos y los máximos y fuiste sacando cuánto le correspondía a cada año. ¿Sí? Pero después vos al informar decís, bueno, mira, el primer año vos tenés un 60% de probabilidad de que suceda alguna falla. O sea, de 35 fallas posibles en 6 años, el primer año pueden ser que sucedan 15 de esas 35 fallas. El segundo año, 23 de las 35. ¿Sí? Estas fallas del total generado, si vos mirás acá, porcentualmente, aunque sea en tendencia, ¿sí? Referencia fija. Aunque sea en tendencia, deberían parecerse a las que definiste en tu problema, ¿sí? ¿Tá? Aunque sea en tendencia, deberían parecerse a las definidas en el problema. ¿Se entiende? Sí, sí, o sea, la parte interna ya está hecha. Nosotros tenemos problemas cuando justamente en la primera parte, cuando tenemos el acumulado. Entonces, en lugar de ingresar el acumulado, hacemos la diferencia. Ingresamos ese como probabilidad de marca Vos clase. tenés tus marcas de clase y tenés la frecuencia acumulada, digamos, la tenés expresada de esta forma, ¿no es cierto? Claro. Claro, en total te da el 100%, ¿sí? Entonces lo que vos sacás es, de ese 100%, ¿cuánto le corresponde a cada año? ¿Sí? Yo lo que hice fue establecer primero los mínimos y máximos de cada año y en base a la diferencia fui sacando la frecuencia relativa de cada año. ¿Sí?
De ahí lo que hice fue generar una n cantidad de muestras y determinar por los rangos de porcentaje en qué rango, en qué año caería la falla, ¿no? Y después lo que hago es expresar la frecuencia acumulada de las fallas, porque es una distribución exponencial. Entonces en mi informe yo no le voy a decir, vos vas a tener el primer año 15 fallas y el segundo año vas a tener 8 fallas. Porque eso estaría mal. Vos le estaría diciendo a tu cliente que el segundo año va a tener menos fallas que el primero, menos probabilidad de falla, y eso no responde a la frecuencia exponencial. Entonces vos decís, el primer año hay una probabilidad de que de 35 fallas ocurran 15. El segundo año tenés probabilidad de que de las 35 fallas ocurran 23, que son las 15 del primer año más las 8 de este segundo año, ¿se entiende? Creo que sí, profe, ahí ya me dio una idea de cómo poder terminar el ejercicio. O sea, es la forma en que vos expresás el resultado de tu frecuencia acumulada, ¿sí? Entonces vos usás tu método marca clase de la misma manera, expresando mínimos y máximos de cada rango en base a la proporción de cuánto le corresponde a... ¿sí? Yo acá lo que hice fue poner el mínimo y el máximo tomando estos valores, ¿sí? Por ahí tenés que redondearlo un poquito mejor para que te tire 100 acá, ¿sí? Pero después lo que vos haces es entonces generar con tu método de marcas de clase los valores porcentuales de cada rango, y cuando expresás el resultado, vos sabés que vos estás expresando una frecuencia acumulada. Entonces vos decís, ¿se entiende? La cantidad correspondiente al primer año, la segunda va a ser la cantidad del primero más la del segundo. ¿Se entiende? Sería como un pasar de absoluto a relativo para poner las marcas de clase, donde coincida mejor. Sí, de alguna manera es sacar de la frecuencia acumulada a la frecuencia de cada una de las clases, porque lo que vos estás teniendo ahí es la acumulada justamente. ¿Sí? Claro. O sea, generalmente Sí. ustedes lo que tienen es la frecuencia de cada clase y después sacan la acumulada. Bueno, acá sería como un trabajo inverso, pero siempre recordando que lo que expresa tu función es una acumulada. Ok. ¿Se Ahí se entiende? entendió. Sí, ahí se... O sea, me da una guía por qué lado seguir. Me voy por la función de densidad. O sea, optimo ¿Querés que la te pase de... después este Excel o querés que lo suba al aula? o sea, con que esté grabado ya me re sirve. Bueno, mucho mejor si está ahí. Yo no Está bien. abrí O sea, a ver, el que vos me pasaste. ¿Vos me pasaste un Excel? no, yo le pasé un documento, digamos, ahí fuimos planteando el ejercicio y ahí vamos a subir las capturas de... Creo que están sí las capturas Porque si no de te nuestro copio generador, ahí cómo en funciona. ese documento, te copio esto. Ujú, para que te quede. Bueno, vamos. Yo acá tengo los ejemplos del ejercicio que está en el foro. Vamos a arrancar con el detalle de lo que está en el foro. Voy a explicar lo que está en el foro como para que se entienda mejor. Y después lo que voy a hacer es mostrarle ejemplos, ¿sí?, de casos. Lo que me gustaría saber si ustedes ya tienen definido un escenario para avanzar con el tema, o si necesitan todavía una semanita más de tiempo, o si quieren por ahí que nosotros desde la cátedra le definamos el tema sobre el cual avanzar, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a compartir el... Tomando el mismo debate que se armó en el foro, ¿sí?, como para desarrollarlo paso a paso, ¿sí? Retomando entonces la metodología de simulación, ¿sí? Los temas que vimos hasta ahora para darle forma a un proyecto. Entonces tenemos, primero tengo que conocer el problema, ¿sí?, a través de recabar información, a través de hablar con los expertos. Recolecto datos y en base a eso voy a construir mi modelo. Ese modelo tiene que ser verificado en cuanto a su funcionalidad, ¿sí?, y a qué tan fidedigno es su representación al medio, y validado en cuanto a su funcionamiento. Después paso a las otras etapas en donde genero los experimentos, analizo resultados y puedo trabajar sobre la explotación del modelo. Entonces, ustedes hasta ahora estuvieron viendo, ¿sí?, un repaso de distribuciones discretas y continuas, que eso es como traer a la memoria lo que vieron en estadística, pero la finalidad de que ustedes recuerden ese tipo de distribuciones es como para que ustedes de alguna forma, cuando ustedes están analizando una situación problemática, están viendo alguna situación del medio,
puedan identificar qué tipo de distribución representaría mejor esa situación, ¿sí? Entonces ustedes saben de qué manera ajustar esas muestras artificiales que van a generar para representar a esa realidad, ¿sí? A través de la distribución que mejor se asemeje. Ustedes no van a tener nunca un experto o un usuario que le digan, ah, esto es una distribución de tal tipo. Es muy difícil, ¿sí? Ellos le van a contar el problema, le van a dar los datos, le van a dar fórmulas que les van a poder, si son personas que tengan conocimiento técnico, les van a dar fórmulas que por ahí le permitan después relacionar esos datos, ¿sí? Para poder explotar mejor el modelo y obtener mejor información del modelo, pero no les van a decir qué tipo de comportamiento tienen las variables. Eso lo tienen que determinar ustedes como expertos. Entonces, haciendo el análisis del escenario específico, leyendo documentación, mirando datos, hablando con los expertos, ¿sí? Entonces ahí ustedes lo que tienen que hacer es determinar cuál sería la mejor herramienta de simulación para trabajar, y a su vez determinar entonces qué tipo de distribución es la que más se ajusta para representar ese escenario. Entonces, primero vimos la metodología para aplicar el modelo, ¿sí? Entonces ahí ustedes estudian el problema tienen que definir bien el alcance, buscar las fuentes de datos, ¿sí? Entenderlo, ustedes tienen que hacerse pseudo expertos en el tema para poder modelarlo, y como les dije, lo importante es definir bien la finalidad de la simulación. ¿Cuál es el objetivo del proyecto y cuál es esa pregunta que quiero responder? ¿Cuál es esa hipótesis? Porque es la que va a guiar todo mi proyecto y mi modelado, ¿sí? Puedo hablar con expertos, puedo buscar antecedentes, defino, limito qué voy a tener en cuenta y qué no, qué va a entrar en mi estudio, ¿sí? Defino el ambiente, los alcances de mi sistema, y ahí defino qué voy a usar. Voy a usar dinámica de sistema, voy a utilizar método analítico, voy a utilizar agentes de simulación, qué método voy a utilizar, ¿sí? Ahí empiezo a juntar datos para trabajar sobre el diseño, ¿sí? Voy a ir de manera más profunda sobre buscar datos de los expertos, y puedo buscar incluso sistemas similares a este. Por ahí de repente quiero ver cómo es la producción de tabaco acá en la zona, y los elementos que de alguna forma pueden repercutir en el aumento de la producción. Bueno, busco y no hay ningún estudio específico de simulación con respecto a la producción de tabaco acá en la provincia, pero de repente encuentro que hay estudios de producción de tabaco en Estados Unidos. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para ver, ya que es algo similar, pero en otro ambiente, ver a ver cómo hicieron, qué variables tuvieron en cuenta. Entonces, buscar antecedentes de estudios similares, aunque no sean en este contexto, y después yo lo contextualizo, ¿sí? Veo qué variables pueden llegar a ser de interés dentro de este ambiente. Entonces, buscar antecedentes similares, ver si hay datos estadísticos propios, y esto es importante para que yo pueda ver un poquitito qué distribución se ajusta mejor a esos datos, y también para después poder verificar y validar mi modelo. Entonces, una vez entendido el problema y analizado en profundidad, ahí es en donde vamos a definir, a ver, si voy a trabajar con el método analítico, el dinámica de sistemas, ¿sí? Ya lo tengo definido, ya reconozco las variables, y voy a decir, bueno, de estas variables son las que necesito generar muestras. De estas variables son calculadas a través de las relaciones que tenemos con las demás variables. Y esto es lo que va a responder a mi pregunta inicial. Entonces defino cuáles son las que necesitan ser generadas a través de muestra artificial, que generalmente son más de una, ¿sí? Voy a tener que generar 2 o 3 muestras, y después a través de las fórmulas que me da el conocimiento del tema, yo relaciono esas variables y apunto a responder a la pregunta, ¿sí? Voy armando como una red de conexión entre todas las variables del modelo. Entonces ahí procedo al diseño, determino qué tipo de distribución se ajusta más para representar a estas muestras que tengo que generar. Busco siempre responder al problema inicial, ¿sí? En base a esto voy definiendo todo el modelo matemático que va a representarse, ¿sí? Y ahí defino a ver si este tipo de muestra que necesito generar responde más a una distribución discreta o a una distribución continua. Pueden existir fórmulas que los técnicos me den, pueden haber papers que me determinen fórmulas, pero generalmente son para relacionar las variables de las muestras una vez generadas, ¿sí? O sea, después que genere las muestras, ¿qué hago con esas muestras? Las relaciono a través de fórmulas matemáticas a las variables, ¿sí? Eso me dan los expertos, la bibliografía. Una vez definido entonces el modelo matemático, ahí voy a trabajar sobre generar esas muestras artificiales a través de la generación de variables aleatorias que las
convierto en muestras artificiales. Están algunas de las distribuciones que estuvimos viendo, ¿sí? Y en qué caso o situación se utiliza cada una de ellas. Para pasar a la generación de variables, entonces, genero las variables, que esas sí tienen que tener mucha aleatoriedad. ¿Qué quiere decir? Que todos los símbolos tienen que tener la misma probabilidad de ocurrencia antes de ajustarse a cualquier tipo de distribución. Ahí es donde usted a su generador de variables aleatorias le aplican el test, por ejemplo, el test de chi cuadrada, y determinan qué tan buenas son mis variables aleatorias generadas. Tienen que ser lo más aleatorio posible, o sea, todos los símbolos tienen que tener la mayor probabilidad de ocurrencia, o sea, la misma probabilidad de ocurrencia dentro del grupo. A partir de que yo determiné de que mi generador es bueno, ahí recién voy a crear las muestras artificiales. Lo puedo hacer mediante el método de marcas de clase, más allá de que sean variables discretas o variables continuas, puedo utilizar el método de marca de clase. Una vez generado el método de marca de clase, yo a través del método de bondad de ajuste determino si esas muestras que generé responden a la distribución que determiné que deberían cumplir las muestras artificiales. Eso es lo que le decía, una vez que genero, comparo lo generado con lo pretendido, y ahí yo puedo determinar a ver qué tanto se acercan los datos, ¿sí? Aunque sean tendencia, deberían comportarse. Lo ideal es que sean los más similares posibles, ¿no? Entonces significa que mi muestra responde a la realidad. ¿Cuántas muestras tengo que generar? Eso va a depender después de la explotación del modelo, pero en principio, cuando yo estoy tratando de determinar si es bueno mi generador de muestras artificiales, cuantas más muestras yo genere, más me voy a acercar por el método de bondad de ajuste al valor original, ¿sí? Al valor con el cual quiero relacionar, ¿se entiende? Entonces, al principio, obviamente que no me voy a generar infinita cantidad de números porque todo tiene un límite, tenemos tiempo de procesamiento, tenemos tiempo de trabajo, o sea, pero cuantas más muestras genere, más puedo ver si se ajusta o no a mi método, o sea, a mis muestras. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuántas voy a generar? 1, 2, 10, 15, 20, 100, 300. Y si mi generador funciona rápido y bien, y les conviene generar un número grande, porque por el método de ajuste, cuanto más muestras generemos, más vamos a ver si se acerca o no a la tendencia o distribución que nosotros queremos que se comporte, ¿sí? Al comportamiento que queremos que demuestre. Entonces, esa va a responder a una de las preguntas que ustedes me hicieron. ¿Cuántas tengo que generar? 1, 2, 3. Para el problema, capaz que después tenga que generar 10 y con eso me alcance. Pero yo primero tengo que corroborar a través de la verificación que mi generador de muestras se comporta de manera correcta. Y ahí me conviene generar una muestra grande, lo más grande posible para ver si se acerca o no al valor pretendido, ¿sí? Entonces, cuanto más elevada sea la muestra, más nos vamos a acercar por el método de bondad de ajuste a determinar si hay correspondencia con la tendencia de la distribución que queremos demostrar. ¿Sí? Entonces, esto puedo hacer con los mismos datos estadísticos utilizados para generar y determinar la distribución, o también lo puedo contrarrestar si es que tengo con datos reales, o le puedo mostrar al experto y que él me diga si es correcto. ¿Sí? Todo esto está en la etapa de verificación, donde yo veo si mi generador es bueno o no es bueno. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de un caso de distribución discreta. Un ejemplo de un caso de distribución discreta, como les puse ahí, es el caso de la distribución hipergeométrica. Tienen varios ejemplos en la filmina. Yo le pedí a cada grupo que busque, en base a la que le tocó, un ejemplo diferente al que estaba en la filmina, ¿sí? A lo que vimos en clase. Entonces, en este caso, lo que le dice acá es que se tienen una caja con 3 tornillos buenos y 4 defectuosos. Y ahí le pregunta, para esta situación, ¿sí?, que se extraen 4 tornillos sin reposición, o sea, no vuelvo a ponerlos dentro de la caja, ¿cuál es la probabilidad de que se extraigan? ¿Sí? 2 tornillos. En ese caso, yo aplico la fórmula de la distribución hipergeométrica. ¿Por qué? Porque tengo K categorías, ¿sí? Es una muestra con K categorías, ¿sí? Yo tomo una muestra, porque al ser sin reposición, ¿sí?, estoy tomando una muestra. Pero lo que vaya a suceder va a corresponder a un valor probabilístico, ¿sí? Entonces yo calculo cuál es el valor, ¿sí? Entonces tengo la combinatoria de sacar 2 de 3 tornillos buenos y 2 de 4 tornillos malos, porque tengo 3 tornillos buenos y 4 defectuosos, y voy a sacar un tamaño de 4, ¿sí? Si acá me está preguntando cuál es la probabilidad de que 2 sean buenos, entonces son 2 de los buenos y 2 de los malos, que me da mi total de 4 que estoy muestreando. Dividido el total de la muestra, que son 7 tornillos, los 3 buenos más los 4 malos, ¿sí? 7 de 4. Esta combinatoria se resuelve a través del factorial. Yo eso no le puse ahí en el foro porque me costaba mucho escribir fórmulas ahí en el foro, ¿sí?
Pero el 3 de 2 es 3 factorial sobre 2 factorial por 3 menos 2 factorial, y la combinación entre 2 de 4 es 4 factorial sobre 2 factorial por 4 menos 2 factorial. Si ustedes saben que pueden hacer 3 por 2 factorial, ese 2 factorial se va con este, le queda 3 arriba, ¿sí? 3 menos 2 es 1, 1 factorial es 1, o sea que acá me queda 3, ¿sí? Y así van resolviendo cada una de las combinatorias, lo que me da 0,51. Son totalmente libres después de hacer el cálculo y corroborar los datos, porque la primera vez creo que le erré ahí por unos números. Pero bueno, ¿qué me está diciendo esta probabilidad? Esta probabilidad me dice que de esta caja en donde yo tengo K categorías, ¿sí?, de tornillos, que es categoría buenos y defectuosos, ¿sí?, la probabilidad de que si yo saco un tamaño de muestra 4, que 2 de ellos sean buenos, va a ser del 51%. ¿Sí? 2 de los 4 que saqué sean buenos. Como no hay otra pregunta, la pregunta es esa, ¿sí? Entonces lo que me queda es el resto de la población que no me interesa, el resto de probabilidades, ¿sí? 1 menos 0,51, 49. Entonces yo genero, ¿sí? Genero primer clase 0,51, segunda clase 0,49. La acumulada va a ser 0,51 y 0,51 más 49, la mínima va a ser de 0,51 y de 52 a 99. Y ahí generé mis marcas de clase. Con esto tengo todo como para trabajar sobre el simulador. ¿Cuántas corridas voy a generar? Cuanto más simulaciones haga, son todas pruebas independientes. Obviamente la primera vez saco tanto, la segunda vez voy y saco. ¿Qué salió? ¿Salió que saqué 2 buenos? Sí, porque cayó entre 0 y 51, marco la primera marca de clase. ¿Sacó que saqué entre 51 y 99? Marco la segunda marca de clase. Después de haber generado una X cantidad de muestras, no solamente una X cantidad de muestras, yo miro si se ajusta a estos porcentajes que me predice el comportamiento de esta población. Ahí yo verifico que mi modelo funciona. Una vez que yo verifico que mi modelo funciona, yo uso mi generador de muestras para generar la cantidad de muestras que yo necesite para mi problema. Puedo simular una vez, 2 veces, 10 veces, pero yo ya sé que se comporta en base a la distribución de probabilidad que yo quiero. Ya verifiqué, ¿sí? Este mismo ejemplo puede también pedirme más de una marca de clase. Entonces yo tengo 2 tornillos buenos y 3 tornillos buenos. Entonces, ahí yo tengo la primera marca de clase que calculé recién, que es del 51%, y la segunda marca de clase, que es 3 tornillos buenos, ¿sí? Entonces hago la combinación de sacar de los 3 buenos que hay, que 3, de esos 4 que saqué los 3 buenos únicos que había, ¿se entiende? Entonces, ahí yo hago la combinación entre 3 de los buenos, de los 3 totales. Acá, si saco 4 en total, de los que están en mal estado, me va a quedar 1 nomás, ¿sí? Entonces 4 factorial sobre 1 factorial por 4 menos 1 factorial, que es la otra combinación posible. Y después el total, que son 7 tornillos, donde saco 4 de 7. Hago este cálculo, y este cálculo me da una probabilidad del 11%. Entonces, que yo saque 3 tornillos buenos cuando saco 4 de la caja, en donde hay 3 tornillos buenos y 4 defectuosos, me da una probabilidad de 11%. Entonces, la primera marca de clase era 51%, la segunda marca de clase es 11%. El resto de probabilidades no me interesa para el análisis de este problema, entonces hago 1 menos 0,51 menos 0,11, me queda 0,38, que es mi otras posibilidades. ¿Se entiende? Entonces ahí establezco la frecuencia acumulada, saco el mínimo y máximo para cada marca de clase, y empiezo con mi generador, ¿sí?, de variables aleatorias a generar muestras artificiales. Genero X cantidad de muestras. Puedo generar 100, por ejemplo, y ahí veo de las 100 que generé, cuántas cayeron en la primera, cuántas en la segunda y cuántas en la tercera. Cuando estoy en la etapa de verificación, contrarresto esos datos que generé para ver si se asemejan a estas distribuciones, a estos valores porcentuales. Y una vez que corroboré que se asemejan, puedo generar las muestras que sean necesarias para trabajar con mi modelo. ¿Se entiende lo que es trabajar con variables discretas con el método de marcas de clase? Sí, profe. Perfecto. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Ahí en el ejemplo que usted mostró recién, se definen solo las marcas de clase. En mi caso, por lo menos, en el generador que yo hice, yo defino el valor mínimo y máximo. ¿Se acuerda, por ejemplo, el de las temperaturas? Que el experto nos decía que el valor mínimo era -2 y el máximo era 35 grados. Para este caso, ¿cuáles serían los valores mínimo y máximo que yo tengo que definir? Pero en el caso de temperaturas no es una distribución discreta, ¿no?
Es una distribución continua. Bien. Sí. Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo de distribución continua, ¿sí? Que también está en el foro. Pero en ese caso, los valores mínimos y máximos responden a tu probabilidad, digamos. O sea, tu experto te va a decir cuál es la probabilidad de que haya temperaturas en cada rango. ¿Sí? Él te va a Claro, decir, pero más allá de las temperaturas de los rangos, que serían nuestras marcas de clase, yo defino el valor mínimo y el valor máximo, que en realidad van a ser el mínimo de la primera marca de clase y después el máximo de la última marca de clase. ¿Se entiende? pero no entiendo cuál es tu pregunta. Que en este caso que usted mostró, usted no define, por ejemplo, un mínimo y un ese mínimo y máximo. Yo por lo menos yo Acá lo hice ustedes no así en están mi viendo la generador. columna mínimo y máximo. 0, 51, 52, 62, 64, 99. Entonces el mínimo sería 0 y el máximo 99. Claro, 0 y 100. claro. O sea, lo que pasa es que al ser 100 símbolos posibles, al incluir el 0, irías hasta 99. Ah, está. Está bien entonces. Si no, no incluyas el 0, pones de 1 a 51 y acá pones 100, pero como quieras. El tema es cómo resolves el doble cero nomás, si te sale, si estás tomando de a 2 dígitos. ¿Sí? Por eso, acá están los mínimos y máximos, ¿sí? Acá vos tenés la frecuencia propia de cada marca de clase, acá tenés la frecuencia acumulada, y en base a la propia y a la acumulada se sacan los mínimos y máximos de cada marca de clase. ¿Sí? De 0 a 51, de 52 a 62 y de 64 a 99. Y en base a esto vos podés generar tus porcentajes que van a representar a cada una de las marcas de clase. Con este método que yo le estoy mostrando acá, estamos generando con mis variables aleatorias porcentajes. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Estamos generando porcentajes, o sea, valores entre 0 y 99 que me representan porcentajes. ¿Sí? Si cae entre 0 y 51 va a ser la primera marca de clase, o sea, la posibilidad de que yo saque 2 tornillos buenos de 4 que saqué de esta muestra. ¿Sí? La segunda marca de clase va a ser entre 52 y 62, que representa el 11%, que va a ser la posibilidad de sacar 3 tornillos buenos. Y entre 64 y 99 va a ser la marca de clase 3, que representan todas las otras, que no es ninguna de estas dos. ¿Sí? Entonces, ahí lo que yo estoy generando es estas situaciones. Y lo que estoy generando con mi generador son porcentajes. Por ahí a ustedes lo que le confundió cuando vimos lo de la temperatura es que yo les mostré cómo convertir sus muestras en temperaturas, para que les sirva para el modelo después. Porque, ¿sí? Si quieren lo revemos a eso ahora después para revisar un poquitito, ¿sí? En el Excel. Pero el método de marca de clase es esto, es trabajo con una frecuencia propia de cada clase, saco la frecuencia acumulada, defino los mínimos y máximos de cada marca de clase, y después lo que genero son porcentuales. Ese es el método de marca de clase que ustedes van a ver en la bibliografía y van a ver en todos lados. Lo que yo les mostré cuando trabajamos con temperaturas era cómo convertir esas muestras artificiales en temperaturas, y no únicamente en marcas de clase. Si quieren lo revemos, abro ese Excel que trabajamos en la clase de temperaturas y revisamos y volvemos a repasar cómo era que se hacía eso, ¿sí? Profe, yo le muestro, le comparto, si le parece, un segundito mi generador para que usted mire la interfaz, digamos, y así por ahí se entiende un poquito mejor lo que yo le quiero explicar. Bueno, pero hasta acá está entendido el tema de distribuciones discretas, ¿sí? Yo no quiero que después queden... Pásame acá por el chat si querés, o por el WhatsApp, como quieras. O sea, el tema es que ustedes tienen que entender que cuando ustedes van y analizan un problema de la realidad, ¿sí? Ustedes lo que tienen que ver es qué método de simulación van a usar, ¿sí? Hasta ahora vieron solo el método analítico, y lo que tienen que ver es qué tipo de distribución se ajusta más a la representación de ese modelo. Generalmente, en la mayoría de los modelos, el que más se ajusta a la realidad es el de la distribución normal, ¿sí? Es el que más van a usar y es el que más van a ver, de la distribución normal. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la definición de por sí de la distribución normal? Cuando ustedes tienen diferentes fenómenos, cada uno con su distribución independiente, y ninguno tiene una incidencia superadora sobre los demás,
¿sí? Ninguno sobresale en cuanto a influencia sobre las demás distribuciones, o sea, le está recibiendo diferentes influencias del ambiente, todas con distribuciones diferentes, pero ninguna con una influencia superadora o mayor que las demás, entonces la mejor forma de representar ese modelo es una distribución normal. Por eso es muy probable de que ustedes lo que más usen es la distribución normal. A ver, ahí me Ahí le pasaste una mandé, profe, imagen. en el chat. Una imagen me mandaste. Sí, en el chat, en una imagen le mandé. De cómo es la interfaz, digamos, de mi generador. Bueno. Yo ahora con las diferentes asignaciones que les fui dando, ¿sí? Era de alguna forma obligarles a ustedes a buscar un problema en la realidad que se ajuste a ese tipo de distribución. Generalmente va a ser el proceso inverso. O sea, ustedes van a ver un problema de realidad y tienen que determinar cuál es la distribución que más se ajusta. Generalmente es el proceso inverso, pero bueno. Se demoran a abrir. A ver. Ahí abrió. Medio. ¿Se ve bien? ¿Ahí ven? ¿Están viendo? Sí, ahí se ve. Bueno. Acá vos tenés Bueno. el valor mínimo para el cálculo de las marcas de clase y el valor máximo. ¿Sí? Como en el valor de distribución normal, por ejemplo, entonces ustedes ponen un valor mínimo y un valor máximo, y acá lo que vos podrías decir es cuántas marcas de clase querés generar, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está? En ese caso, profe, o sea, el valor mínimo y el valor máximo va a ser un dato, ¿no es cierto?, de nuestro, ¿cómo sería? De nuestro ambiente, de nuestro relevamiento real, digamos. Claro. Por ejemplo, el tema de las temperaturas. Claro. Esto va a ser una probabilidad. Supongamos, ya que decía el tema de temperatura, por ejemplo. Bueno, a ver, tenemos acá en Misiones una mínima de, supongamos, -2 grados. ¿Sí? Y una máxima de 45, pongámosle. ¿Sí? Entonces pone acá, mínimo -2, máxima 45, ¿sí? Entonces vos decís, en el medio, ¿cuántos símbolos posibles podemos llegar a tener? 47, ¿sí? 47 símbolos posibles entre -2 y 45, ¿sí? Entonces vos le tendrías que decir a tu generador cuántas marcas de clase querés generar, ¿sí? Eso vos le vas diciendo acá en agregar. Sí, ahí vos vas agregando las marcas de clase que vos querés. Bueno, supongamos, entonces tu experto te dice, bueno, a ver, acá en Misiones tenemos básicamente 3 situaciones. Hace frío, está templado, o hace calor. Pongámosle, ¿sí? Entonces, primera marca de clase, frío. Segunda marca de clase, templado. Tercera marca de clase, calor. ¿Sí? Con ese tipo de distribución, 3 temperaturas posibles, frío, templado y calor, muy probable que nosotros tengamos más de qué acá en Misiones. ¿Más de qué tipo? De calor. Calor, o sea que va a responder por ahí más a una exponencial, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos, entonces vos decís, frío, entonces vos le decís a tu experto, bueno, son 3 marcas de clase, entre -2 y 45 tenemos 47 símbolos posibles, ¿sí? Si vos dividís esto en 3, ¿sí? Vos decís, 47 dividido 3, ¿sí? Usando la matemática te da 15, ¿sí? Entonces vos decís, la primer marca de clase podría ir entre -2 y 13, y vos entonces le decís al experto, frío, ¿podría calificarse entre -2 y 13 grados? ¿Sí? Y él te va a decir sí, no, no sé, ¿está? Pero solamente para determinar los rangos, los porcentajes te los va a dar él.
¿sí? Entonces vos decís, menos 2 y 13. Entonces, frío, tu marca de clase intermedia, ¿sí? Ponele 7 menos 2, te va a dar 7 menos 2, 5. Entonces, tu marca de clase para representar el frío va a ser 5, el valor intermedio, ¿sí? Menos 2 y 13, el intermedio va a ser 5. Después vos le decís, bueno, a ver, entre 13 y 28, ¿puede ser templado? Él te va a decir, bueno, sí. Entonces vos decís 13 más 7, pongámosle. Te da 20. Entonces tu marca de clase para templado va a ser 20. Solamente para definir tu marcador de marca de clase. No te estoy diciendo la probabilidad. No te estoy diciendo la función de probabilidad. Estoy simplemente definiendo los nombres de las marcas de clase. ¿Sí? Y la otra va a ser entre 23 y 45. 23 más 7 te da 30. Entonces tu marcador de calor va a ser 30. Y ahí vos le preguntas al experto, ¿cuál es la probabilidad entre menos 2 y 13 grados centígrados? ¿Sí? Siempre hablando de que el total te va a dar 100. Entonces él te va a decir, y entre menos 2 y 13 en el año tendremos, qué sé yo, 25% de probabilidad. O es mucho, no sé. Templado. Entre 13 y 23, ¿cuál es la probabilidad? ¿Sí? De los 365 días del año, tantos son templados, caen entre 13 y 23 grados. Todos esos datos vos los contrarrestás con datos que vos tengas acceso, datos estadísticos, datos del INTA, datos de, no sé, del Servicio Meteorológico Nacional, o hablando con el experto, ¿sí? Entonces ahí tenemos 35% de probabilidad de días templados. Y después vos decís, calor. Bueno, entre 23 y 45. ¿Cuál es la probabilidad entonces entre 23 y 45? 40. Entonces te quedó que entre menos 2 y 13 con una marca de clase de 5, tenés 25% de probabilidad. ¿Vos querés que yo vaya haciendo esto en un Excel? No, profe, yo lo tengo hecho, o sea, yo hasta, digamos, el generador de marca de clase y todo eso, yo tengo más o menos en claro. A mí lo que me complicó fue el tema de las distribuciones, cómo aplicar las distribuciones a esto, digamos. A mí por lo menos me Claro. tocó la distribución normal, Bueno, en este pero caso va a ser un esto lo... exponencial, ¿sí? Vos tenés 25, Está. 35 y 40, ¿sí? Vos tenés 25, 35 y 40, y ahí vos tenés una distribución exponencial. Si querés una normal, podés decir 25, 20, 40 y 30, 40 y 20. 30, 40 y 30, por ejemplo. Y ahí tenés una distribución normal, por ejemplo, ¿sí? Es decir, 30, 40 y 30. Ahí tenés una distribución normal. Una vez que vos cargaste entonces tus etiquetas de tus marcas de clase, consensuando con el experto con los datos que tengas, y cargas las probabilidades, ya tenés todo como para que él te genere, ¿sí?, las muestras artificiales. Para el frío, para el templado y para el calor. De esta manera vos vas a estar generando porcentajes, ¿sí? Tu primer rango frío va a ir entre 0 y 25, tu segundo rango templado va a ir entre, ¿sí? Acá tenés 0 y 25, acá va a tener entre 26 y 61, y después vas a tener entre 62 y 99, si empezaste en 0, o en 100 si te empezaste con 1, ¿sí? Entonces ahí voy a tener tus mínimos y máximos de cada marca clase en base a los porcentuales que te dieron para las temperaturas. ¿Sí? Entre 0 y 25, entre 26 y 61, entre 62 y 99. Y ahí generás. Y lo que vas a estar generando son días fríos, días templados, días calurosos. Si te referís a las marcas de clase, vas a tener días con 5 grados centígrados, días con 20 grados centígrados, días con 30 grados. Profe, ¿le puedo hacer una consultita más?
En Ajá. en la presentación de las distribuciones continuas, donde está la distribución normal, la presentación número... Se cortó, no te escucho. Hola. Ahí en la presentación, sí, hay una tablita en la presentación número 25 de las distribuciones continuas, donde muestra un ejemplo de la distribución normal. Ese ejemplo hay una fila, digamos, que dice f de x. Yo no estaría terminando de entender que es, digamos, cómo muestra la probabilidad de nuestra distribución normal. Yo lo que no estaría entendiendo es cómo se calcula ese f de x, porque miré la fórmula e intenté hacer, pero no me salió. Si usted puede ir a la presentación ahí y explicarme cómo calcular bien ese f de x para la ¿La distribución presentación normal. cuál es? Es la número 25. Sería la página 13. Bueno, ese es justamente el que vamos a ver ahora, ¿sí? Es justamente el que tengo ahora para mostrarle, si es el que está en el... que muestro acá en el PowerPoint, ¿sí? Seguimos con el PowerPoint entonces. Bueno. Ahí vos me decís si es ese. ¿Están todos escuchando, no es cierto? Estamos acá. Bien. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? El tema de distribuciones discretas y la pregunta esta de las temperaturas. Sí, profe. Bien. Bueno, ahora en el ejemplo del desarrollo para ajustar mi muestra a una distribución continua. ¿Sí? Entonces, tengo mi distribución, en este caso una normal. El ejemplo que dimos recién con las temperaturas tenía el comportamiento de una creciente, ¿sí? Pero también podríamos tener una distribución normal como la que vimos en el ejemplo del Excel, ¿sí? Para las temperaturas. Acá, en este caso, él se está ajustando a la tabla de distribución normal, ¿sí? Entonces, acá determino los mínimos y máximos de cada intervalo, defino el número de subintervalos que voy a tener, que es básicamente lo que dije, entre menos 2 y 45, voy a tener 3 intervalos, determino los límites de cada subintervalo, y ahí me voy a mi tabla de distribución normal, para poder aplicar el método de números índices. Y acá está el ejemplo, ¿sí? En este caso yo voy a construir una distribución normal que va a tener una media de 0, ¿sí? Una media de 0 con un desvío de 1, ¿sí? Los límites inferiores son menos 4,5 y 4,5. ¿Este es el ejemplo? ¿Sí? Sí, es el... Bien, entonces vos tenés un límite inferior de menos 4,5 y un límite superior de 4,5. Van a ir a la tabla de distribución normal, se la bajan, yo les di un ejemplo, hay miles en internet, pueden mirar cualquiera, y acá me dice que quiero definir en 9 intervalos posibles. Entonces si yo digo entre menos 4,5 y 4,5, ¿cuántos símbolos posibles tengo? 9. 9 dividido en 9 me da paso de 1. Entonces, ¿cuál va a ser el paso entre cada uno de los intervalos? 1. Entonces, el primer intervalo, ¿de dónde va a ir? De menos 4,5 a menos 3,5. Avanza 1. El segundo intervalo, ¿de dónde va a ir? De 3,5 a menos 2,5. Paso de 1. ¿Sí? El tercer intervalo, entre menos 2,5 y 1,5. Y así voy definiendo todos los intervalos entre menos 4,5 y 4,5. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Entienden esto de la Sí. definición de los intervalos? ¿Sí? Saco la cantidad de símbolos posibles, miro cuántos intervalos quiero crear, divido por la cantidad de intervalos y ahí determino el paso. Y en base al paso voy determinando cuál es el rango mínimo y máximo de cada intervalo. Esta es la tabla de distribución normal que yo les puse. Vamos a volver a esta tabla para ver la parte del valor de z, que son estos valores que están acá adentro, ¿sí? Entonces, esto es lo que generamos recién, los 9 intervalos entre menos 4,5 y 4,5. El primer intervalo va de menos 4,5 a 3,5, paso de 1. La marca es el valor intermedio entre estos dos, menos 4. ¿Sí? Y así fui generando el máximo y mínimo entre cada intervalo, con la marca de clase que lo representa, ¿sí? Teniendo en cuenta la cantidad de clases que quise generar. Y los valores máximo y mínimo de todo mi muestra. Entonces, ahora lo que tengo que sacar es el valor de z.
¿sí? Entonces, para sacar el valor de z, ¿sí? Tomo mi primer intervalo, el valor de z me da la probabilidad de ocurrencia de algún tipo de valor debajo del área de la curva, o sea, el valor de la integral de la curva, la integral de la función. Entonces, interpreto gráficamente mi área de interés, mi primer tramo va de menos 4,5 a menos 3,5. Para calcular z, ¿sí? Eso está en la presentación, el valor es x menos mu dividido sigma, ¿sí? En este caso es menos 3,5 menos 0 dividido 1, que es mi paso, ¿sí? Mi valor máximo de mi tramo, ¿sí? El valor de mi media y el valor de mi desvío estándar. Vieron que acá al principio decía n de 0 en 1, ¿sí? Mi media está en 0 y mi valor es en 1. Gracias a eso yo puedo usar esta tabla de distribución normal que está basada en z igual a 0, ¿sí? En un valor de normal media igual a 0. Entonces acá cuando digo x menos mu dividido sigma, es mi media y mi desvío, ¿sí? Menos 3,5, que es el valor de mi límite, menos 0, que es el valor de mi media, dividido 1, que es el valor de mi paso. Eso me da 3,5. Entonces lo que yo, menos 3,5, ¿sí? Entonces yo busco en la tabla cuál es el valor de menos 3,5, ¿sí? Entonces vengo acá a la tabla, y busco menos 3,5, me da, acá ven, 0,002. ¿Sí? Entonces ese es mi valor de z. En el caso en que yo vaya avanzando sobre el área bajo la curva, lo que tengo que ir sacando siempre es restarle el área anterior, porque lo que él me va dando es el valor acumulado. ¿Sí? Como acá estoy en el primer tramito, no tengo que restar nada. Entonces hacer suma o resta para encontrar la probabilidad, en este ejemplo no es necesario porque estoy en el tramo inferior, ¿sí? Ya que el área es la misma que se representa en la tabla, por lo tanto la probabilidad de que el valor de x de la función sea menor o igual a 3,5, que es el límite de mi primer tramo, va a ser esta misma probabilidad. En porcentaje serían 0,02%. ¿Sí? O sea, esta es mi distribución normal, acá están los valores de porcentaje que ya están calculados, ¿no? Lo que yo estoy calculando es mi primer tramo, ven que acá están los 9 tramos. Mi primer tramo, este pedacito que está acá, o sea, la probabilidad de que caiga en este primer tramo, que el punto caiga debajo del área de la curva en este primer tramo. ¿Sí? Mi X. ¿Sí? Vamos al segundo tramo. El siguiente tramo iba entre menos 3,5 y 2,5. Si ustedes miran acá, va entre menos 3,5 y menos 2,5. Este es mi siguiente tramo. Vuelvo a aplicar paso 1, 2 y 3. Paso 1. Interpreto cuál es el tramo, menos 3,5, 2,5. Calculo z. Z otra vez va a ser x menos mu dividido sigma. Acá mi límite es menos 2,5, menos la media dividido 1, me da menos 2,5. Me voy a mi tabla, busco el valor z igual a menos 2,5, entonces vengo otra vez acá a mi tabla, busco el valor z igual a menos 2,5 y ven que acá me da 0,0062. ¿Ven? Acá que me da 0,0062 el valor de z. Entonces, el valor de z, para cualquier valor de x menor o igual a menos 2,5, o sea, todo el área bajo la curva hasta abajo, es de 0,062. Como acá yo le quiero restar, yo estoy sacando la probabilidad de que caiga en este tramo, le quiero sacar esto, porque son tramos independientes, este es el primer tramo y este es el segundo tramo, entonces le tengo que restar la probabilidad del primer tramo, ¿sí? Entonces lo que hago es 0,0062 que me dio la tabla, menos la probabilidad del tramo anterior, que era 0,002. ¿Se acuerdan? Entonces tengo 0 menos 0,0062, que es lo que me dio z ahora, y le resto la probabilidad del tramo anterior, ¿sí? Menos 0,0062. ¿Sí? Eso me da 0,006, lo que representa un porcentaje de 0,6%. En la gráfica sería el área debajo de la curva normal que se encuentra en este tramo, ¿sí? Entonces, la tabla Z lo que me dio es todo, desde acá hasta acá. Le resto el anterior y me queda este. Entonces tengo 0,02 para el primer tramo y 0,06 para el segundo tramo. Y procedo de la misma manera para cada uno de los tramos. De esa manera se genera esta tablita de f de x que está acá. ¿Se entiende?
Entonces, este es el valor de Z para el primer tramo. Marca de clase menos 4, va entre menos 4,5 y menos 3,5. Calculé el valor de Z, busqué en la tabla y me dio 0,02. El segundo tramo, que va entre menos 3,5 y menos 2,5, calculé el valor de Z, ¿sí? X menos mu dividido sigma, menos 2,5 menos 0 dividido 1, busqué en la tabla, me dio 0,062. Le resté la probabilidad anterior, 0,0062 menos 0,002, y me dio 0,06, que es la f de x, la probabilidad de este tramo. ¿Cómo sería para el tercer tramo? Lo mismo. Va entre menos 2,5 y menos 1,5. Entonces saco el valor de z para menos 1,5 menos 0 dividido sigma. ¿Sí? Busco el valor en mi tabla normal, saco el valor y le voy a tener que restar las probabilidades anteriores, ¿sí? Para que me dé solo la probabilidad de este tramo. Y así voy haciendo por cada uno de los tramos, ¿sí? Al final voy a tener el f de x para cada uno de los tramos, que si ustedes ven tiene el comportamiento de la distribución normal. Después saco el f de x acumulada, como ya vimos, ¿sí? A este le sumo este, a este le sumo este, a este le sumo este, el anterior, y llego a un total de 1. En base a eso defino el mínimo y el máximo de cada tramo. Acá tomaron 4 dígitos por el tema de la precisión, ¿sí? Como son números que representan porcentajes, se eligió usar 4 dígitos, ustedes pueden usar 3 si quieren, ¿sí? Dependiendo de la precisión que quieran darle. Y ahí se trabaja con el método marca de clase normal, común y corriente. ¿Se entendió de dónde sale el valor de f de x? ¿Quieren que repita? Sí, sí, profe. Se entendió. Perfecto, ¿está? Bueno, de esa forma se calculó para este problema. Si ustedes tienen como dato del problema, tienen un dato estadístico, lo cargan y listo, ¿sí? Ahora, en este caso se trabajó con base a la distribución normal con la tabla de la normal, ¿ok? Y esto le explica cómo trabajar cuando ustedes no tienen una media igual a 0 y un desvío igual a 1, sino que tienen un valor de mu y sigma diferentes a 0 y 1. Entonces, para no complicarle las existencias, porque ahí se complica la fórmula, si ustedes se acuerdan, la fórmula de la distribución normal se complica, entonces lo que se hace es, se trabaja como si mu fuera 0 y sigma fuera igual a 2, y después lo que se hace es venir acá, y a través de este cálculo, ¿sí? Despejo el valor de x, y saco cuánto sería el valor de x para ese tramo. ¿Sí? Entonces sería como una forma de normalizar el valor de x al valor que yo necesito para mi problema. ¿Sí? Entonces, cuando yo trabajo con una distribución normal, cuyo valor medio y desvío es diferente a 0 y 1, al valor estándar, ¿sí? O sea, la campana de Gauss lindita que todos conocen, lo que puedo hacer entonces es valerme de esta formulita que estuvimos usando ahora, x menos mu dividido sigma, y despejar el valor de x acá, y utilizar el valor de z que calculé, y el valor de mu y sigma que necesito para mi problema. Y en base a eso saco el valor de x para el problema que yo necesito. ¿Sí? Es una forma de ajustar al valor que necesito sin complicarme la existencia, complicando la fórmula. Entonces, una vez que ustedes terminaron de trabajar con su generador de muestras artificiales, viene la parte de verificación. Ahí es donde ustedes trabajan con el método de bondad de ajuste, como decía. Ustedes tienen que verificar, haciendo la mayor cantidad de corridas posibles, de que su generador de muestras trabaja bien. Los dos ejemplos que le mostré acá, tanto para distribuciones discretas como para distribuciones continuas, se trabaja sobre los valores porcentuales de cada marca de clase. O sea, no estoy generando, como en el caso anterior, edades o temperaturas. ¿Sí? A mí se me hace que eso es lo que por ahí les confundió a ustedes, cuando les mostré cómo convertir esas muestras en edades o temperaturas, pero en todo caso lo vemos después. Lo importante es que ustedes entiendan el método. Una vez que yo tengo generado y verificado, ahí yo paso a trabajar con las relaciones. Bueno, a ver, acá tengo una muestra artificial de X cantidad de temperaturas. ¿Qué quiero hacer con estas temperaturas? Y quiero determinar cuál es la probabilidad de que se venda más helado. Entonces yo miro cómo esa influencia de temperaturas influye en la producción de helado. Voy a tener todo un modelo matemático que me va a decir cuánta demanda va a haber, capaz que va a haber otra muestra artificial que represente a la demanda, ¿sí?
cómo la influencia de la temperatura afecta a la demanda, tengo el modelo matemático, y en base a eso genero mi modelo. Y ahí lo que hago es verificar mi modelo, ¿sí? Ver que realmente lo que estoy generando se ajuste a la realidad. Para esa etapa de verificación, trabajo mucho también con la sensibilidad de los datos. ¿Qué quiere decir eso? Trabajo con el test de sensibilidad, en donde yo lo que hago es, una vez que tengo armado mi modelo y verificado, juego con valores extremos. Juego con máximos, juego con mínimos, a ver qué pasa si mi modelo no revienta por algún lado, ¿sí? Si las cosas salen siempre bien. Y la otra es trabajar con ajustes de variables. O sea, ¿qué pasa si yo dejo esta variable fija, todas las variables fijas, y juego solamente con esta, y muevo entre máximo y mínimo esta variable, y ahí veo cuánto eso repercute en mi modelo. Después dejo esa variable fija con todas las demás y juego con otra variable. Hago que otra variable sea modificable dentro de mi modelo. Y veo de esa manera el modelo a qué variables es más sensible, ¿sí? El comportamiento de mi modelo a qué variables es más sensible. Todo eso lo hago en la parte de verificación, de validación, perdón, ¿sí? Esos son los test de sensibilidad. Y ahí, bueno, puedo comprobar a ver si yo le ajusto con variables de datos históricos y lo pongo en el modelo a ver si mi modelo está dando datos que sean reales, que tengan sentido, lo corroboro con el experto, y veo, a ver, si yo digo que las temperaturas fluctúan entre este rango de valores y la demanda fluctúa entre estos rangos de valores, generando dos muestras artificiales, las correlaciono en base al modelo matemático que armé, y digo, ah, mira, este año la producción de helado con estos valores va a ser de tanto. Van a necesitar comprar tanto insumo, y si venden a tal precio van a tener tanta ganancia. Todo eso yo le puedo decir con mi modelo, ¿sí? Entonces lo puedo ajustar a datos históricos y ver si lo que estoy representando se correlaciona con los datos que tengo históricos. Una vez que está validado mi modelo, ahí es en donde empiezo realmente a jugar con el modelo, generar diferentes corridas que apunten a responder. Si la pregunta era, ¿cuáles son los parámetros con los que tengo más ganancia en la venta de helado? Entonces puedo jugar y ver, a ver, con qué parámetros me da más ganancia en la venta. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, profe. En resumen, se debe determinar el método de marcas de clase representando lo que nosotros queremos simular de la realidad. Para eso, ustedes que son los expertos tienen que ver qué tipo de distribución se ajusta más a la representación de esa realidad, ¿sí? Determinan la distribución que se adapte a eso que estamos queriendo simular, y luego de ahí paso al método de marcas de clase. ¿Cuándo intervienen los expertos? Cuando tengo que aprender el modelo, cuando tengo que entender al modelo, cuando lo tengo que verificar al modelo y cuando tengo que validar al modelo. Ahí aparecen los expertos, los antecedentes, los estudios, ¿sí? Que son el fundamento que van a darle la razón de ser al modelo matemático de mi sistema. Cuando yo diga, ¿por qué puse esta fórmula acá? ¿Por qué elegí este tipo de distribución? Porque está en tal paper, que habla sobre cómo o qué datos de insumos necesito para producir helado. Bueno, está en tal paper, está en tal trabajo, está en tal documento técnico, me lo dijo tal experto. O sea, todo ese fundamento matemático de mi modelo, de por qué puse esa función, por qué, ¿sí? Me lo va a dar todo ese conjunto de fuentes de las cuales me nutrí para entender el modelo. Van a justificar las marcas de clase que creé, van a justificar el tipo de distribución que utilicé y todo el funcionamiento del modelo. Esos expertos van a ser la fuente de justificación, ¿sí? Todo lo que yo me nutrí, trabajos similares, ¿sí? Datos estadísticos, que me ayudan a mí a definir la distribución y que me van a justificar a mi modelo matemático, me van a ayudar a verificarlo y a validarlo, ¿sí? Para verificar el modelo se utiliza el método de bondad de ajuste, como les dije, para ver lo que yo creé, cuánto se acerca a la realidad, ¿sí? Con respecto a las fuentes consultadas, y lo valido con los métodos de sensibilidad que les dije recién, ¿sí? O sea, determino a ver cómo se comporta con valores extremos, y cómo se comporta cuando dejo algunas variables fijas y otras variables, y así voy viendo cuáles son las variables que más afectan a mi modelo. ¿Se entendió? En resumen, ¿alguna duda con respecto a esto hasta acá? Duda, ¿no, profe? Pero una consulta, sí. Sí, Sí puede déjeme. ser.
De una. Yo le puedo pasar nuestro documento. Ahí mientras explicaba fui escuchando y me dio una idea y terminé, digamos, el ejercicio. Le podría preguntar si está bien cómo ¿Este que me hicimos los compartiste pasos. acá? No, ahí le paso el actual que no Bueno, pide autorización ni nada. después de ver el ejemplo del compañero, lo que les quiero mostrar es un ejemplo que se desarrolló en un año anterior, como para que ustedes vean a qué apuntaría el modelo, ¿sí? A qué apuntaría lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Ok. Voy a dar ejemplos. ¿Me pasaste? Sí, ahí está en el chat. Bien. Ahí me abrió. A ver si les puedo compartir esto. ¿Ahí están viendo? Ahí se ve. Bien. Bueno, desarrollar un ejemplo de la distribución continua exponencial. El tiempo medio de vida de una notebook es de 5 años. E elevado a la lambda menos x, donde lambda es igual a 1/5 y x es igual a 3 años. La probabilidad de que la notebook falle en 3 años es del 45%. ¿Cuál es la probabilidad de que falle en 8 años? X, sí, te da 79,81%. La probabilidad de que la notebook falle en 8 años es 80%. ¿Cuál es la probabilidad de que falle en 15? Bueno, en 15 años ya no vas a tener más notebook. 95%. ¿Sí? Muy bien. Entonces vos tenés, claro, por eso me decías que es exponencial, ¿sí? Que te supera. Por eso te decía, acá vos tenés que sacar el valor de cada uno de los rangos. ¿Viste cómo con las temperaturas dijimos? Que sea templado es 25%, que haga frío 25%, que sea templado 35%, que haga calor 40%. Ese es un valor exponencial en donde la temperatura va creciendo, ¿sí? El valor de probabilidad va creciendo, pero cada año tiene su propia probabilidad, Le que es pregunto. creciente, y en general te da 1%. Ahora, en este caso, vos tendrías que sacar el valor del rango, ¿sí? Porque vos estás acumulando en realidad con respecto al anterior acá. Vos estás diciendo, este año tiene 45, este año tiene los 45 anteriores más los 35 de este año. ¿Se entiende? Entonces en vez de 80 sería 35. Tu mínimo y tu máximo lo podés definir, ¿sí? Porque acá vos lo que estás poniendo es tu acumulada, ¿sí? Entonces vos decís, acá, Sí. este es entre 0 y 45. Si este es entre 46 y 80, ponele, ¿sí? Y este va a ser entre 81 y 99, pongámosle. Pero Claro. cuando vos generes tus muestras y te dé una X cantidad de números acá en el primer rango, ¿sí? Vos vas a informar, a ver, generamos 10 números aleatorios, ¿sí? De 10 fallas, ¿no? ¿Cuántas te dieron en el primer año? En realidad generamos 100. Hubo un error de tipeo ahí. Bueno, ponele, de 100 fallas posibles, ¿sí? En los 3 primeros años te va a dar, por ejemplo, te tiro números redondos, ¿sí? Pongámosle 400, 40, digamos, ¿sí? 40 en los 3 primeros, 40 fallas, ¿sí? Acá te va a dar aproximadamente otras 30, ¿sí? Entonces va a decir, en 8 años vas a tener las 40 del primer año más las 30 de los siguientes años hasta llegar a 8. Entonces vas a tener 70% total, 70 fallas en total, ¿se entiende? Lo estoy estimando, no sé cuánto te dio tu generador, estoy inventando, ¿sí? Y me va siguiendo. Sí, sí. Y después tenés otras 30 que cayeron acá. Entonces vos decís, y en 15 años vas a tener las
la probabilidad de ocurrencia de las 100 fallas en total, ¿sí? Porque ya tenés el total acumulado. Lo que vos le vas diciendo es, si ocurren 100 fallas, ¿cuántas ocurrirían dentro de los 3 primeros años? Lo que vos tendrías que preguntar por ahí es el tiempo vida promedio de la notebook, ¿sí? ¿Cuánto es el tiempo vida promedio de la notebook? Y cuántas fallas pueden llegar a ocurrir durante ese tiempo de vida. Entonces vos tenés el 100%. Y ahí vos lo que haces es ajustar tu simulador a esos valores de 100%. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Sí, o sea, un toque sí. Le quería Pues sí, consultar una si, notebook, o en sea, promedio, una notebook, no sé, 5 o 6 años, hoy por hoy, difícil que dure más de eso, ¿no? Entonces va a decir, bueno, a ver, pregunto a un experto, ¿cuánto puede durar una notebook? 5 o 6 años. Entonces le preguntas, bueno, y en esos 5 o 6 años, ¿cuántas veces puede fallar? Y pongámosle, te dice él, no sé, 30 veces, ¿sí? Entonces vos decís, entre 0 y 5 años, si el total de fallas es 30, ¿cuántas pueden ocurrir los 3 primeros años? ¿Cuántas pueden ocurrir a los 4 años? ¿Y cuántas pueden ocurrir a los 6 años? ¿Se entiende? ¿Sí? Si querés te armo un Excel, vos decís, tiempo de vida total de la computadora, pongámosle 6 años, ¿sí? Entonces vos definís, el primer tramo son los 3 primeros años, después tenés el 5.º año y después tenés el último, el 6.º año de vida de la computadora. Entonces vos decís, la probabilidad de que en los 3 primeros años tenga fallas es de 45%, de 0 a 45, ¿sí? La probabilidad de falla vamos a tomar tu ejemplo, ¿sí? En los 8 años acá, ¿sí? Es de 80%, pero ese 80% está acumulando el 45 anterior, entonces vos tenés, ¿sí? $35% de este rango intermedio acá, ¿sí? sí, 35%, que representa al 45 anterior más el 35 de esos 8 años, ¿sí? sí, Y después vos tenés los últimos 15 años, ¿sí? Vos decís, 95, bueno, vamos a ponerle 99%. O vos decís que, bueno, puede ser que no falle. No creo que en profe, 15 años no falle, pero porque él está dando una luz de que no llegue a fallar, ¿viste? Pero bueno, entonces ahí vos profe, decís entre 36 y 99. ¿Sí? profe, Sí. en ese caso, digamos, nosotros planteamos que hicimos esa resta que usted hizo, entonces en el segundo da 35, en el tercero nos va a dar 15 y nos va a quedar un sobrante de 5. Entonces Por dijimos eso te que digo, redondeale a 20. la otra marca de clase dijimos que es más de 15 años, entonces serían 4 marcas de clases. Si querés poner, si no la Sería- última marca de clase, redondeale a 20, que te dé 99 al final. Ujú. Porque en realidad vos ya estás ok, hablando de porcentajes de probabilidad de ocurrencia. Si vos querés decir que hay probabilidad de que no ocurra ninguna falla en los 15 años, me parece que es medio ilusorio, ¿no? ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, ese 95 a los 15 años te está dando una posibilidad de 5% de que no ocurra ninguna falla en 15 años. ¿Me entendés? Para o mí es una sea, probabilidad muy alta. Porque tu cuarta clase, marca de clase que está acá, que no estás representando, te está diciendo que no va a ocurrir ninguna falla en los 15 años. Y eso me parece casi ilusorio, ¿me entendés? Entonces yo te diría, redondea tu último 95 a 99 y tu 15 a 20. ok, ok, Porque es muy poco probable que en 15 años no tenga ninguna falla la computadora. ok, Ujú. ok. Aparte Y vos ya ahí le estás quería, hablando de probabilidades de ocurrencia, o sea, vos estás diciendo, en 3 años tiene 45 probabilidad de que falle. Ahí tenés un porcentaje bastante alto de que no falle en los 3 primeros años. ¿Sí? Ahora, sí, en los 8 primeros años vos le sumás 35% más. ¿Sí? Entonces te vas a tener 80% de probabilidad de que falle pasado 8 años. Vas a tener todas las fallas que ocurrieron los 3 primeros años más las fallas que ocurran hasta tener 8 años. Eso va a dar un total de 80% de probabilidad. Por eso te digo, va acumulando, ¿me entendés? ujú, Entonces tenés todas las fallas que ocurrieron los 3 primeros años más las fallas que ocurrieron los siguientes 5 años. Eso te va a dar en total 80% de probabilidad de ocurrencia.
tenés todavía un 20% de, que a los 8, de probabilidad de que a los 8 años no falle nunca tu computadora, que me parece muy poco probable. Pero bueno, decime a qué santo hay que prenderle vela y voy a empezar a hacerlo. Así. Y después sí, vos tenés el último, 15 años, que vos decís que puede llegar a una notebook, que bueno, ahí sí ya tiene 99% de probabilidad de falla. O sea, vos decís, tiene el 45% del primer año, o sea, todas las fallas que ocurrieron en los 3 primeros años, más el 35% de fallas que ocurrieron en los siguientes 5 años, ¿sí? Más el 20% de fallas que ocurrieron en los consecutivos 7 años, hasta completar el total de 15. ¿Se entiende? Sí. De esa forma tendría que trabajar tu generador de muestras para este caso. Ok. Y sí, o sea, después más abajo tira el resultado a la gráfica y hay otra cosa que por ahí no me quedó claro también. A ver. ¿Vos decime dónde paro? ¿Acá? Ahí, bueno, hicimos los test de los números que generamos, más Los abajo, test pasado los... son sobre sus variables, sin ajustar, sin aplicar nada todavía. ¿Sí? Sobre las variables que ustedes Sí, generaron, ¿sí? exactamente. Ahí aplicamos el test a eso. Después dijimos en unos intervalos vamos a acotar los números que generamos de 0 a 20, como que si representaran los años de vida de la computadora. Y ahí se obtuvo esos números. Y ahí más abajo están las marcas de clase. Generamos 4, en donde dijimos, bueno, la primera que falla en 3 años es 45, como no podíamos poner en 8 años el Este es otro 80%. ejemplo. Este es otro ejemplo, ¿no? Ah, ustedes No, pusieron el 5% restante en los últimos más de 15. Ah, entendí. exacto. Y ahí generamos el gráfico abajo, pero no, me queda una duda porque estamos diciendo que o sea, yo entiendo que sacamos el acumulado, que en 3 años hay un 45% de probabilidad de que falle, pero a medida que avanzan los años hay menos probabilidad que falle. O sea, es como que va al revés Porque por vos estás sacarla. graficando, claro, porque vos estás graficando estos rangos que yo dije. 45, Ajá. 35, 30 y 15 y 5. Eso es lo que vos estás graficando, por eso se ve así tu curva. Vos en la gráfica lo que Claro. tenés que hacer es el valor acumulado. 45 más, ¿cuánto era? 80 más 95 más, y después 100, ¿te entiendes? Ahí tu gráfica va a ir creciente, tenés que ir graficando el acumulado. Bueno, pero es el tema, pues si yo pongo el acumulado, no genero 100% cuando pongo ahí arriba las marcas de clase porque no me permite. Era una de las restricciones que nos habían dicho. Y ahí entonces quedé congelado en esa parte. Pero vos acá tenés 100%, tenés 5 acá. Ah, si pongo así, sí. Pero si yo Bueno, mando esto, pon es ese lo que... 5, ya sea en el último tramo o en, si querés, de más de 15, como pusiste acá. Redondeale. O agregándole al último tramo o agregándole un tramo más de 5. Eso ya te lo va a decir el experto, no te lo puedo decir yo. Cómo armar tus marcas de clase y qué probabilidad darle a cada uno de ellos te va a decir el experto. Profe, ahí me parece que disculpe que me meta, ¿no? Que las marcas de clase no tienen invertidas las probabilidades. No tendría que ser, o sea, así pero invertido. O sea, que falle en 3 años, 5%, que falle en 8, 15, y así. Lo que pasa es que eso le va a decir el experto a él. ¿Sí? Yo no sé la naturaleza de la probabilidad de fallas de una computadora, te miento si te digo. O sea, podría ser que la probabilidad sea en los primeros 3 años 5 fallas en los primeros 3 años. Hasta me suena más lógico, pero si por ahí ponerle que es una marca retrucha, ¿sí? Y lo más probable es que vaya teniendo muchas fallas desde un principio, ¿viste? O sea, casi 50% de las fallas ocurren en los 3 primeros años. Yo no conozco las estadísticas. O sea, vos podrías poner al revés la estadística, pero no es algo que vos elegís porque vos querés que... Ahí sí estarían haciendo lo que ustedes dijeron en el foro. Estoy ajustando la realidad a mi problema. ¿Se entiende? Como esto es un ejemplo, ustedes pueden jugar con los ejemplos, pero en la realidad no sucede eso, ¿sí? O sea, podría ser, como dice tu compañero, que las probabilidades estén al revés, que en los 3 primeros años tenga 5 probabilidades de ocurrencia y que a medida que la computadora va quedando más vieja, tenga más probabilidad de falla, sumando el total de 100% acumulado final, ¿se entiende? Pero tendrías que hablar con el experto, él te va a decir qué representa mejor el problema. Ahora, si el experto te dice, no, los 3 primeros años se concentra la mayor cantidad de fallas y después esto va disminuyendo, ¿sí? Entonces
esta es la probabilidad que mejor representa el dominio de tu problema. Eso lo va a determinar la realidad que ustedes están queriendo representar. Yo no te puedo decir da vuelta a la probabilidad porque querés representar una creciente o decreciente. ¿Sí? Pero por eso, todo va a la pregunta que ustedes quieren responder. Una cosa es decir, ¿cuánto es la probabilidad de que ocurra una falla o cuánto es la probabilidad acumulada de que ocurra una falla? Si es como él dijo, que es la probabilidad acumulada, está bien. Tenemos mucha probabilidad los 3 primeros años de que ocurra una falla y esa probabilidad se va a ir acumulando a medida que pasen los años. Entonces yo, a los 8 años tengo los 45% de probabilidad de los 3 primeros años más los 35% de probabilidad del segundo año. O sea, a los 8 años yo voy a tener 80% de probabilidad de que ocurra una falla. No es que yo tengo 35 a los 8 años. Tengo el acumulado, tengo los 45 del primer año más los 35 del segundo. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso sí. Eso sí tendría sentido. Y ahí lo que vos tendrías que hacer en tu gráfica es representar la acumulada. No la probabilidad independiente de cada año, sino la acumulada. Por eso todo depende de la pregunta que vos te estás haciendo, todo depende de la realidad que vos estás representando. ¿Sí? Ok. Y es una marca bastante truchita que los primeros años puede ser que falle y después ya los componentes, no sé, se estabilizan y no fallan más. Pero eso son datos de la realidad. Eso te lo va a decir tu dominio. ¿Sí? Yo no sé de dónde vos sacaste esos datos, pero eso te lo va a decir tu dominio. No sé, lo leíste en alguna página de algún proveedor, hablaste con algún experto en una casa de computación, no sé. ¿Está? Ok, Sí, profe. si es como dijo tu compañero, que los 3 primeros años tiene menos probabilidad de que falle, porque es nueva, digamos, ahí vos tendrías 5% de probabilidad en los primeros años, ¿sí? 15% en los otros años, 35% después de 15 años y 45% en más de 15 años. Y ahí sí tendrías una acumulada que te va a dar el total de 100 y va a ser totalmente creciente, ¿sí? Obviamente que los 3 primeros años va a tener 5% de probabilidad. Los 8 años, bueno, vas a tener solamente 15% de probabilidad, vas a tener los 5 de los anteriores más el 15. Pero bueno, ¿se entiende? Eso va a ser propio de tu dominio. Ok, profe. ¿Estamos con esto? Sí. Bueno, les voy a mostrar ahora otro ejemplo. Porque hasta ahora entonces ustedes están empezando a generar muestras artificiales. Yo les voy a mostrar un ejemplo que encontré, porque estuve buscando, pero... A ver si tengo acá. Bueno, no les quiero confundir con dinámica todavía. Les voy a mostrar este que es... Ay, me cerró el ejemplo que tenía, a ver. Bueno, este es un trabajo de uno de los compañeros de ustedes, ¿sí? Basado en una represa, ¿sí?
Una represa soporta un caudal de 45.000 metros cúbicos de agua por segundo, antes de entrar en alerta roja. Para evitar esto, la misma cuenta con 4 compuertas de evacuación, ¿sí? Una de las compuertas, ¿sí?, cuando el caudal llega a los 15.000 metros cúbicos por segundo. La segunda después de los 25.000 metros cúbicos por segundo. La tercera pasando los 32.000 metros por segundo, y la cuarta después de los 40.000 metros cúbicos por segundo. Lo que se tiene de dato, ¿sí?, cada compuerta escurre 3.000 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Entonces, al estar abierta, las 4 compuertas estarían escurriendo 12.000 metros cúbicos por segundo, que es la capacidad máxima de escurrimiento que tiene la represa. Teniendo en cuenta la probabilidad de incrementos diarios de agua del caudal del río, se tienen estos valores de frecuencia, ¿sí? Los valores en que va variando el caudal del río. Estos valores son valores de variación, pero siempre tenemos un valor fijo de caudal propio, y en base a ese caudal propio del río que viene de todos los afluentes, puede tener aumentos por cuestiones de lluvia o disminuciones por cuestiones de baja en los afluentes o por sequías, ¿sí? Entonces tenemos probabilidades de que aumente porque hay lluvia, probabilidades de que disminuya porque disminuyen los afluentes o hay sequía. Entonces, se les pide que haga un algoritmo que permita estudiar el funcionamiento de la represa, específicamente cómo funcionan estas compuertas. Lo que tiene que saber es el registro del caudal diario de agua que tiene el lago, cuánto escurre diariamente la represa, cuántas compuertas se abren en base a la demanda, y determinar si en algún momento entró una alerta roja. O sea, si en algún momento con estas esclusas funcionando, se llega a superar el límite máximo, ¿sí?, y entra a estar en alerta roja. O sea, no es suficiente el escurrimiento de las 4 esclusas abiertas, entonces se entra en alerta roja. Para iniciar la simulación se debe utilizar un caudal de 20.000 metros cúbicos por segundo, que esto es el caudal propio diario del río, del afluente. Y por último, se sabe que el caudal del lago nunca supera los 52.000 metros cúbicos, o sea, como para tener una limitante al modelo. Esto es fijo, diario, todos los días. Arranca con esto y esto es fijo. A este fijo le tienen que ir o sumando o restando en base a las probabilidades de incremento o disminución del caudal que se tiene en base a esta función de distribución, que como ustedes ven responde a una distribución de tipo, ¿no se peleen? Normal. Normal, muy bien, perfecto. ¿Se entiende el planteo del problema? ¿Sí? Ustedes tienen un caudal inicial, tienen una distribución normal que le dice cómo va variando ese caudal, cuánto se puede incrementar o decrementar, ¿sí? Y acá lo que tenemos es, en base a la cantidad de metros cúbicos que en algún momento dado tiene el caudal del lago, qué esclusas se van a ir abriendo. Lo que se quiere saber es esto, ¿sí? Cuánto es el caudal, cuánto se escurre de manera diaria, qué compuertas funcionaron y en qué momento hubo alertas rojas, ¿sí? Entonces se determina la función acoplada, los porcentajes, los límites inferiores y superiores, ¿sí? De estos tenemos muchos ejemplos, la idea es que después ustedes elaboren ustedes mismos con su simulador algo como esto. ¿Sí? Acá tenemos los generadores de números aleatorios, ¿sí? Lo verifica, lo testea. Y acá es lo que él tiene, ¿sí? Tiene cuántas veces se abrieron las esclusas, ¿sí? Cuántas alertas rojas hubo, y por supuesto que fue haciendo diferentes corridas, ¿sí? Diferentes simulaciones. Y acá va dando el detalle, ¿sí? El caudal inicial, cuánto incrementó y decrementó de manera diaria, dadas las muestras que se fueron generando, cuánto fue el nuevo caudal, qué compuertas se abrieron, y después de abrirse las compuertas, cuánto fue el caudal remanente del lago, ¿sí? Como ven, hubo días en que se abrieron las 4 compuertas, pero según la simulación, nunca llegó a la alerta roja. ¿Se entiende? Entonces acá nosotros vemos cómo generamos la muestra artificial en base a los valores que me da el problema, y lo utilizamos para aplicarlo al análisis de una situación real, ¿sí?
Esto ustedes lo tienen que hacer una X cantidad de veces y ir comparando. Por supuesto que este modelo pasó por todas las etapas de verificación y validaciones previas para después trabajar sobre la explotación del modelo. La pregunta del millón. ¿Ustedes tienen alguna situación, o sea, después de ver este ejemplo, después de lo que conversamos, lo que hablamos, ¿tienen algún escenario sobre el que quieran trabajar? ¿Trajeron alguna idea? Profe, a nosotros nos gustaría que nos den un escenario, Bueno, porque lo más probable es que no consideremos ciertos aspectos que capaz son importantes. bueno. Lo que vamos a hacer, ¿sí? Ustedes ya subieron sus ejemplos de distribuciones continuas y discretas. Sí, La continua, ¿cuál le tocó? ya le digo. La de Erlang. La de Erlang. ¿Ah? ¿Qué situación plantearon como ejemplo? Porque lo que podemos hacer es trabajar sobre ese mismo escenario que ustedes tienen y complejizarlo, o sea, darle una vuelta de rosca para que ustedes trabajen sobre esa misma situación, que es lo que generalmente hago. Ustedes ya tienen un escenario generado, ya tienen muestras generadas para ese escenario, como Martín con el tema de las computadoras y los errores por computadora. Una vez que él termine de refinar su modelo y presentar el informe, lo que podemos hacer es tratar de determinar algún escenario para esa misma situación, ¿se entiende? Esa es una opción. Desde la cátedra miramos a lo que ustedes ya presentaron y lo que hacemos es darle aditamentos, darle, ¿sí?, información extra para que ustedes mejoren un poquitito más, le den una vuelta de rosca y generen un modelo más completo, ¿sí? Esa es una opción. Y la otra es darle algunos de los problemas estándares que ya tenemos armados, como este de la represa, por ejemplo. No sé qué prefieren. ¿Un problema de cero o partir de algo que ya tienen armado? Yo creería que uno de cero. Bueno, ok. Entonces yo esta semana ahora o ahora más tarde, subo el modelo, subo el planteo del modelo y ya les creo la asignación. ¿Algún otro grupo que quiere que se le asigne el tema? Yo, ¿Quién es yo? ¿Nacimiento? ¿Martín? disculpe, Nacimiento Martín, sí. ¿Ustedes quieren trabajar sobre lo que venían trabajando o quieren un tema totalmente nuevo? De cero, nuevito. Bueno, ¿alguien más? Profe, yo tengo una idea, pero esa idea es totalmente, digamos, re abstracta y no sé, habría que darle forma y todo, ¿no es cierto? No hay problema, o sea, si no lo tenés, si lo querés plantear y lo querés conversar, ahora lo conversamos. Si querés que lo conversemos en privado, hacemos un Zoom en privado, me conversás y le vamos dando forma. Y si no, bueno, subime el modelo de proyecto, ahí algún drive compartido y le vamos dando forma a través del drive, como quieras. Tendrías hasta Bueno, la semana que viene para terminar de cerrar la idea, ¿sí? Te digo para que no sí, o sea, pase mucho tiempo. lo ideal sería empezar a trabajarlo lo antes posible, digamos, para darle forma ya y ahí sí comenzar a avanzar, digamos, para no tardar mucho en Bueno, cerrar la idea, digamos. Bueno, lo que yo voy a hacer entonces es, en el mismo foro en donde yo voy a abrir la línea para la asignación de los temas, vos si querés subí ahí tu planteo, ¿sí? O si querés pasarme un drive, así como hicieron los compañeros, con el planteo del escenario y ahí le vamos dando forma, ¿sí? Y si hace falta un Está Zoom, bien, no hay problema. está. Bueno, ¿están todos entonces? ¿Alguien más que falte? Profe, nuestro grupo, Villar y Sarske, también uno desde cero necesitamos. ¿Quieren que le asignen? Bueno, yo voy a subir el escenario y les doy el tema de cero entonces ahora en estos días, ¿sí? Si puedo ahora más tarde y si no, bueno, no sé mañana porque tengo un par de compromisos, pero bueno, en estos días voy a estar subiéndoles el escenario. Y ahí ustedes miren y bueno, trabajen sobre eso. La semana que viene, gente, ya vamos a empezar a trabajar con otro tipo totalmente diferente de simulación, ¿sí? Que es el método de dinámica de sistemas. O sea, ustedes ahora van a seguir trabajando con el modelo asignado para cerrar lo que es el método analítico. En paralelo van a trabajar con consultas con Martín. Si quieren alguna consulta particular conmigo me dicen, si no me escriben al foro, no hay problema, ¿sí? Porque hay algunas cosas que por el foro por ahí quedan muy abstractas, por eso
está bueno por ahí hacer un zoom y sacarse las dudas, ¿sí? Pero a partir de la semana que viene empezamos tema nuevo, ¿sí? Ese tema nuevo es otra forma totalmente diferente de trabajar sobre la simulación. Yo les voy a ir dando herramientas, ¿sí? Cada vez que van a ayudarles a ir generando modelos más complejos. Sí podemos trabajar sobre un escenario que ustedes vayan complejizando y al final terminamos con un método de dinámica de sistemas, así como el método analítico, un modelo cerrado. Perfecto, si no, no hay problema, lo preparan para defenderlo en alguna mesa, ¿sí? Después de la semana que viene, sin ser la semana que viene que vamos a dar la introducción a lo que es dinámica de sistemas, ¿sí? En 1 o 2 semanas tendríamos que tomar el primer parcial. Yo lo que voy a hacer es subirle unas guías de preguntas, como para que ustedes empiecen a hacer como una autoevaluación, ¿sí? De si están entendiendo. Si alguna de las preguntas ustedes no están entendiendo, las conversamos y las charlamos en alguna instancia de consulta, pero de acá a 1 o 2 semanas tendríamos que poner un día de parcial. El parcial va a ser, en su gran mayoría, teórico, ¿sí? Porque la práctica ustedes ya la están haciendo con el tema de la aplicación de los modelos. Puede haber algún ejercicio mínimo, pero la mayoría de las preguntas son teóricas, ¿sí? Entonces yo les voy a subir estas guías después de la semana que viene, como para que ustedes hagan como una guía de estudio, digamos, y se saquen todas las dudas, y después de esa instancia vamos a poner una fecha de examen, ¿ok? Profe, tengo una última consulta. ¿Sí? Para la promoción de la materia, ¿sería con este trabajo que vamos a hacer ahora con el escenario o con uno de dinámica de sistemas? Les comento. Por reglamento de cátedra, la cátedra contempla la promoción teniendo el parcial aprobado, todos los prácticos entregados y el método analítico y el método de dinámica de sistemas presentados. Si ustedes terminan con esas instancias, ustedes promocionan la materia por reglamento de cátedra, ¿sí? En esta situación que estamos actualmente, ¿sí? Nosotros tenemos recién autorizado la toma de parciales de manera virtual, pero no tenemos autorizada la promoción de materias, ni la toma de finales ordinarios de manera virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que todo este acompañamiento que estamos haciendo tendría que en algún momento, ¿sí?, desencadenar en alguna instancia presencial de validación final de los conocimientos de ustedes. Esa instancia puede ser una instancia práctica o puede ser un final. O sea, nosotros hasta ahora podemos legalmente solamente regularizarlos, no promocionarlos, por la situación actual dada en la cual estamos dictando totalmente a través de la virtualidad las materias. Estamos trabajando en consejo con la aprobación de un calendario académico tentativo que extiende el segundo cuatrimestre hasta aproximadamente el 21 de agosto. Si la situación a nivel municipal, provincial y nacional mejora y permite hasta el 21 de agosto que podamos realizar alguna instancia presencial, se podría hacer las defensas de estos trabajos. Nosotros incluso estamos proponiendo desde los docentes de las cátedras de informática de Apóstoles la posibilidad de instancias de evaluación híbridas. ¿Qué querría decir esto? Que ustedes se presenten personalmente en alguna de las sedes, Posadas o Apóstoles, con algún docente o autoridad, ¿sí?, que dé fe de que ustedes son quienes dicen ser, y se les tome el examen y ese examen se le haga llegar al docente para que el docente evalúe. ¿Se entiende? Pero de alguna forma estamos buscando la manera para que haya esa instancia final de cierre de validación de conocimientos, como así también se está trabajando en otras cátedras para las prácticas, los laboratorios y un montón de cosas. No sé si se entiende lo que te quiero decir. Yo no te puedo Sí, sí, sí. promocionar la materia, sí o sí va a haber una instancia, ¿sí?, de defensa final. Todo lo que hacemos ahora son evaluaciones en proceso y toma de parciales para poder regularizar la materia. Va a Ok. haber Y probablemente una instancia final o de cierre de la materia que deberá ser en algún momento presencial. Estamos todavía a través de consejo y a través de consejo directivo y consejo superior tratando de determinar la reglamentación necesaria como para cerrar esas instancias. Todavía no está nada definido en ese sentido.
sea que hasta ahora ustedes pueden regularizar la materia, todavía estamos viendo cómo van a poder hacer para rendir finales y promociones. No sé Y, si me profe, en entienden. el caso de que se pueda dar esa instancia de final, ¿tendríamos que defender los dos métodos o cómo sería eso? Tendría que ser indistinto para ustedes, porque la defensa es simplemente contar lo que hicieron y mostrar el sistema. O sea, en realidad, en la cátedra, yo en la mesa final siempre le tomo el modelo de dinámica de sistemas, porque es lo que durante el cursado no llegan a terminar, ¿sí? Entonces, Ok, por lo general en la mesa lo que tomo es el modelo de dinámica de sistemas. ¿Por qué? Porque yo el de analítico lo vi, lo viví, digamos, con ustedes, y me quedaría solamente ver el de dinámica. En el caso de este en particular, en donde fue todo virtual, podría darse de que yo les pida de que me expliquen también el analítico, que lo muestren y lo expliquen, y trabajemos un poquitito sobre el modelo, y lo justifiquen. ¿Por qué? Porque no tuvimos esa instancia presencial nunca, ¿me entienden? De defensa. sí, sí, ok. O sea, en realidad nosotros desde la parte docente y desde la parte institucional estamos trabajando muy fuertemente en acompañarlos y en dar sustento lo mejor posible a esta situación que en realidad sabemos nos está desgastando a todos, porque a todos nos está desgastando bastante, pero también estamos muy interesados en mantener la calidad académica y el nivel que tienen los títulos de ustedes. Entonces, en pro de defender esa calidad académica y de mantener el nivel académico que estamos dándoles, que con mucho esfuerzo estamos haciendo para que ustedes sigan accediendo a los docentes, a los materiales. Yo sé que ustedes también están poniendo mucho esfuerzo del lado de ustedes, pero necesitamos esas instancias de validación, y en algunas otras cátedras, no es nuestro caso en particular, pero en otras cátedras, imagínense la gente de enfermería, de farmacia, que necesitan instancias de práctica presenciales en laboratorio. Entonces, estamos trabajando institucionalmente desde todos los puntos de vista como para poder darle la completitud de la formación necesaria. ¿Por qué recalco esto? Porque, bueno, me ha tocado ya tomar parciales en otras materias y lastimosamente, así como los docentes hacemos un esfuerzo bastante importante como para validar los conocimientos, también se espera por parte de ustedes, que ya estamos hablando de un nivel universitario, un comportamiento acorde en la validación de esos conocimientos. Ustedes saben que yo puedo ser muy buen compañero y te puedo pasar las preguntas y te puedo ayudar para que te vaya bien en tu examen, pero después lo que yo voy a tener es un profesional en la calle que no sabe nada, ¿sí? O sea, y eso la institución no puede permitir. ¿Por qué? Porque va en detrimento del título de ustedes. Después va a haber alguien con el mismo título de ustedes que anda metiendo la pata o no sabe nada. Entonces, esa validación, esa instancia de validación es necesaria, porque tratar de transgredir los métodos de evaluación va en contra de sus propios intereses, genera después profesionales mediocres trabajando en el medio con un título de la UNAM, y eso no se puede permitir. Entonces realmente estamos trabajando mucho y muy fuerte como para que ustedes sigan teniendo la calidad académica que nosotros tratamos de que tengan, porque realmente estamos muy orgullosos de nuestros egresados. En todos los medios se habla muy bien de nuestros egresados, y queremos que siga siendo de esa forma, ¿sí? No sé si se entiende a qué apunto, pero realmente Sí, 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 sí. probablemente cuando nos encontremos, si es que nos encontramos, veremos la forma en cómo hacemos el cierre de la materia, pero es probable que por ahí tengamos que repasar algunos conceptos o hablar nuevamente sobre el método analítico para poder darle el cierre final a la materia, ya sea en una instancia presencial de práctica, ya sea en una mesa final, y si es que se da de manera virtual, tal vez tengamos estas situaciones híbridas, como le conté, en donde tal vez tengan que acercarse, si es posible, a alguna sede. Todo depende de la situación de esta pandemia, digamos, cómo se vaya dando. Ustedes vieron que veníamos muy bien, se estaba flexibilizando todo, y de repente tenemos 70 casos sospechosos acá en Posadas, así que lastimosamente no sabemos lo que puede llegar a pasar mañana. Estamos sujetos mucho a la incertidumbre también, ¿no? Profe, Sí. por ahí es obvia mi pregunta, pero
En cuanto al parcial que nos va a tomar dentro de 1 o 2 semanas, calculo, por ahí cada grupo hizo hincapié en algunos temas. En el parcial nos toma todo a todos. Sí. Ah, uno. Dale. Así Sí. ya voy preparado. Sí, todavía estoy evaluando la metodología parcial, o sea, es prueba y error, todos estamos aprendiendo, todos estamos trabajando juntos, por eso le digo, ustedes no se imaginan la cantidad de horas que un docente está hoy por hoy atrás de la computadora. Yo estoy trabajando 10 horas diarias mínimo, en mi caso en particular, así que me imagino que los otros colegas están igual. En detrimento de, obviamente, de la salud, de la familia, de un montón de cuestiones, pero bueno, todos estamos haciendo este esfuerzo para salir adelante, y estamos, yo no te puedo decir cómo va a ser el parcial, porque todavía estoy probando diferentes formas, y bueno, es prueba y error, pero lo más probable es que haya un pool de preguntas, un banco de preguntas que abarque todos los temas vistos hasta ahora, y se le dé un tiempo muy finito para entrar y responder, y se les presente de manera aleatoria cualquier pregunta de ese pool de preguntas, digamos. Yo no puedo decirle a fulanito preguntarle esto y esto, a sultanito preguntarle esto y esto. Tendría que generar parciales muy personalizados de manera individual. Eso es un poco difícil de hacer, pero bueno, si el número se mantiene en esta cantidad de chicos, también podría ser una... Me parece que falta Evelyn acá, y no sé quién más está faltando, pero si el número se sigue manteniendo así finito, capaz que, bueno, podríamos pensar en parciales personalizados, digamos, pero por ahora lo más probable es que a todos les tome todo lo visto hasta el momento, ¿sí? Dale, profe, no hay problema. Que se entiende la situación. Estamos todos pasando por cosas nuevas. Uh-huh. Sí, aparte se supone que más allá de que ustedes sean expertos especialmente en los temas en los que hicieron hincapié, deberían conocer los otros, ¿sí? Para eso se les da la totalidad, pero dado el tiempo finito que tenemos, yo no puedo pretender de que ustedes apliquen todos los métodos, por eso se les personaliza la aplicación de los métodos, pero también la lógica es de que ustedes deberían conocer de manera genérica la totalidad de métodos existentes. Sí, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gente, si no hay más preguntas, nos vemos la semana que viene. Ahora le hago la asignación de modelos, y bueno, y con Uriarte estamos en contacto para que me eleves tu propuesta y la vamos trabajando, ¿sí? Cualquier cosa se comunican, no hay problema. Ustedes saben que si puedo respondo, pero bueno, ayer mi hijo me sacaba, te juro que me sacaba el teléfono y me decía, mami, basta, no escuches audios, mami, basta, eran las 9:30, 10 de la noche, y mi hijo me sacaba el teléfono. Así que por eso no pude escuchar el audio, la verdad que se me pasó después. Pero bueno, para eso están estas instancias de consulta también, para que puedan sacarse todas las dudas, aprovechenlo al máximo, ¿sí? Dale, profe. Igual era tarde ya para hablar. Bueno, cuando puedo respondo, gente. Nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, profe. Profe, yo ahora más tarde le mando un audio, si puede ser, al WhatsApp, explicándole más o menos, cuando usted tenga un Bueno. tiempo, lo escucha y lo analizamos bien. Bueno, perfecto. Listo. Ah, listo. Nos vemos. Chau, chau.